en el cual alabamos el nombre del Señor, bendecimos ahora sí que al Señor con nuestras alabanzas, levantando nuestras manos. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, hermano? El Señor se gozó más al ver que usted estaba cantando, alabando el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos pueden escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos pueden escuchar la voz de Dios? Dios siempre, hermano, ¿sabes que siempre ha hablado a su pueblo? Dios siempre ha hablado a su pueblo. Si tú te pones a ver en la Biblia, desde el principio, su deseo de Dios era comunicarse contigo. Mira al que está a tu lado, su deseo de Dios es comunicarse contigo. Díselo, hermano. Ese es el deseo de Dios, siempre fue, siempre ha sido, comunicarse contigo, comunicarse con el ser humano. En aquellos tiempos en el cual el Señor estaba ahí en el huerto del Edén con Adán y Eva, dice que el Señor se paseaba, ¿sí? Pero obviamente el Señor no estaba guardando silencio, estaba platicando con ellos, se estaba comunicando con ellos, estaba platicando con ellos, ¿sí? Entonces, Dios siempre ha hablado a su pueblo desde el principio, desde el inicio de los tiempos. Él siempre ha tratado de comunicarse con nosotros, pero ¿cuántos saben que en algún momento esa comunión se perdió? ¿Sí? Ahora ya no es como antes, que Adán y Eva podían hablar y ver a Dios, estar cara a cara. En ese tiempo se perdió la comunión, pero ¿cuántos saben que Dios no es un Dios mudo? ¿Sí? No es un Dios mudo, no es un ídolo, no es alguien que tenga manos, pies y no hable, sino es alguien que verdaderamente habla. Escucha, habla, guía, enseña y corrige. Qué maravilloso saber que no tenemos un Dios mudo, sino es alguien que nos va a hablar, hermano, cuando necesitemos una palabra, que nos va a guiar cuando nos encontremos de alguna manera perdidos, que nos va a enseñar cuando no sepamos hacer las cosas. ¿Cuántos necesitamos la sabiduría de Dios? ¿Sí? Entonces es ahí donde el Señor nos puede hablar y también nos puede corregir. Ahí en Apocalipsis, hermano, capítulo 2, verso número 7, dice de la siguiente manera: el que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? A ver, levante su mano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos son iglesia, hermano? ¿Sí? Somos iglesia, somos lavados a través de la sangre de Cristo, somos iglesia, somos sus hijos y tenemos oídos, pero está hablando de los oídos espirituales, está hablando de que de alguna manera el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Él. Entonces, Él nos habla. Escuchar su voz para muchos es algo místico. No, ¿cómo tú vas a una iglesia donde Dios te habla a través de la predicación? ¿Cómo que el Señor habla? Bueno, yo te voy a decir una cosa, hermano. Si a alguien el Señor no le habla, todavía no está vivo. A ver, tú háblale a un muerto, ve al panteón y háblale, ¿te va a escuchar? ¿Por qué no te escucha, hermano? Porque está muerto. Nosotros, hermano, los que arrepentidos creímos en Jesucristo, en su sacrificio, estamos vivos y ahora el Espíritu de Dios reposa en nosotros porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no se nos debe de hacer como algo místico decir que Dios habla. Yo sé que el día de hoy muchos utilizan Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, y cuando escuchas hablar o escuchas a la persona de lo que supuestamente Dios le habló y lo evalúas en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, entonces te das cuenta que no es Dios. Y es por eso que hoy hasta nuestros días nos pueden catalogar como que no, ahí como que no están bien porque dicen que Dios habla. Pero ¿cuántos hermanos de ustedes saben que Dios habla? Levante su mano. ¿Sí? Dios habla, mi hermano. Dios no es un Dios mudo, entonces no debemos de verlo como algo místico o exclusivo para un pueblo, me refiero para, no sé, para el pueblo de Naranja, para el pueblo de Tiríndaro,
para el pueblo de Israel, y aunque bendecimos al pueblo de Israel, porque la palabra de Dios lo dice, no es algo exclusivo, ¿sí? Sino es, la palabra de Dios dice, para todo aquel que cree. ¿Cuándo dice eso? Para todo aquel que cree es salvo, ¿sí? Entonces, para aquellos los que son salvos, el Señor puede tener una relación viva contigo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender en este estudio la necesidad de escuchar la voz de Dios. ¿Debe haber una necesidad? Debe haber una necesidad de escuchar la voz de Dios. En algunas ocasiones se van a presentar algunos obstáculos que van a impedir que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Pero es ahí donde el Señor nos quiere hablar. También cuando el creyente, hermano, deja de escuchar la voz de Dios, yo siento que es lo más triste que puede haber. Porque me imagino en el tiempo en el cual Jesucristo estaba siendo crucificado, llega el momento en el cual le dice Jesús a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que había pasado? Se había rompido la comunión entre el Hijo y el Padre a causa de que el Padre estaba viendo el pecado, el tuyo y el mío, lo estaba llevando en un madero, y en ese momento se perdió la comunicación hasta el momento de la resurrección, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entender, hermano, cómo el creyente deja de escuchar la voz de Dios, pero ¿cuántos saben que hay una solución en la palabra de Dios cuando dejamos escuchar su voz, hermano? Y eso es lo que precisamente el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Pero vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a decir, Señor, háblame en esta noche. Cierra tus ojos, hermano. Vamos, acompáñame a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Dispusieron su corazón para venir a escuchar tu voz, Padre, porque tu Santo Espíritu está ahí en sus corazones. Ellos solamente quieren poner atención, Señor. Ellos tienen oídos para oír, Padre. Yo solamente te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que a través de tu Santo Espíritu me guíes a mí, Señor, a poder comunicar la palabra, Señor. Yo creo, Señor, que soy limitado, pero conozco a un Dios ilimitado que todo lo puede. Por eso te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que me ayudes a compartir esta palabra, Señor, y que los oídos, Padre misericordiosos, estén, Padre celestial, al alba para escuchar lo que tú quieres hablar. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Hay una necesidad de escuchar la voz de Dios? ¿Sí? ¿Sí hay una necesidad de escuchar la voz de Dios? Sí, ¿verdad? Debe haber una necesidad en escuchar la voz de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios es viva. ¿Cuántos saben que es viva? Es viva, hermano. La palabra viva de Dios. Fíjate lo que dice ahí Mateo, capítulo 4, verso número 4, hermano. Fíjate bien lo que dice ahí Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De la boca de Dios. Qué hermoso, hermano, saber que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Es una palabra viva, es una palabra que te vivifica. Y es aquí donde nosotros entendemos, hermano, que Dios sigue hablando hoy. Sigue hablando hoy. Yo sé que algunas personas están en el pensamiento que Dios ya no sigue hablando, que Dios está en los tiempos en el cual enmudeció con Israel y ya no sigue hablando. Es cierto que te decía hace un rato que eso de que Dios me habló y Dios me dijo se ha salido de control en muchos lugares y han sacado de contexto para hacer un pretexto y enredar en algunas cosas a los cristianos. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, lo que dice que no solo de pan vivirá del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está hablando de algo continuo, está hablando algo de que no ha cesado. Dios sigue hablando hoy, no con nuevas escrituras, no, ¿verdad que no? Porque no tenemos otro evangelio, sino a través de su Santo Espíritu que aplica su palabra al corazón del creyente.
El cristiano, hermano, maduro el cristiano maduro no debe vivir de emociones. ¿Cuántos vivimos de emociones, hermano? Nosotros no debemos de vivir de emociones para ser guiados por nuestras propias emociones, porque es un hecho que Dios las puso en nosotros, pero no deben de ser lo que dictamine lo que nosotros vamos a pensar de lo que Dios está diciendo, sino nosotros vivimos de la voz que procede de Dios. Y es aquí cuando nosotros, según el texto que leemos, o que leímos hace un rato de Mateo 4:4, que así como el cuerpo necesita comida todos los días para tener fuerzas, ¿cuántos necesitan comida, hermano? A ver, levanten su mano, ¿cuántos comieron? Bien a gusto, ¿verdad? Así como el cuerpo necesita comida todos los días para tener fuerzas, escucha, hermano, el alma necesita escuchar la voz de Dios. ¿Sí te has encontrado a una persona que está pasando por trastorno de ansiedad? ¿Sí te la has encontrado, hermano? ¿Sí has visto una persona que está pasando por ataques de pánico, que cayó en depresión? Pues, hermano, ahí lo que el alma necesita es escuchar la voz de Dios. De que el Señor le diga, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el alma necesita escuchar la voz de Dios para mantenerse viva, para mantenerse firme. No basta con saber, hermano, que Dios habló en el pasado, sino necesitamos saber que Dios sigue hablando hoy a través de su Santo Espíritu cuando leemos la Biblia. Cuando nosotros venimos los días domingos, cuando venimos los días miércoles, cuando nosotros nos juntamos con algún hermano y abrimos las Escrituras, el Señor habla a través de su Santo Espíritu cuando nosotros leemos la Biblia, porque ahí es donde se hace rema en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos leyendo y el Señor se revela a nosotros lo que nos quiere hablar en ese momento. ¿No les ha pasado, hermano? Que están pasando por alguna situación adversa, difícil, no saben cómo encontrar la solución, van, escuchan un estudio bíblico, abren la Escritura y en ese momento viene el rema de Dios a través de la palabra que se hace viva, ¿sí? Cuando nosotros oramos, ¿cuántos oran? Bueno, cuando nosotros oramos debemos de entender también que Dios nos habla, ¿sí? Cuando nosotros vamos en oración, la oración no es otra cosa más que hablar con Dios y entendemos que si nosotros hablamos con Dios, Él contesta. Cuando nosotros escuchamos hablar la palabra monólogo, significa de una persona que habla, pero no tiene una contestación. Mas, sin embargo, cuando nosotros hablamos con Dios, el Señor nos contesta. ¿Cuántos saben esto, hermano? Amén. Entonces es ahí donde entendemos que un cristiano maduro no se guía por emociones o sentimientos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú enfrentas decisiones o tienes que tomar decisiones, ¿qué haces, hermano? Vas a Dios, ¿verdad? Para que te dé dirección. Cuando tú te encuentras desanimado, ¿qué haces? Vas a Dios para que su voz te levante y te dé esperanza. Cuando te equivocas, hermano, ¿qué hace la palabra? Te corrige. Si te fijas que tenemos una palabra que da vida, si dejamos nosotros de escuchar la voz de Dios, nos vamos a debilitar, así como el cuerpo se debilita cuando no comemos, hermano. Es por eso que muchas de las veces el apóstol Pablo le llamaba a los hermanos cristianos carnales, pero no carnales de que, ¿cómo estás, carnal? No, sino de que estaban viviendo ya en la carne. ¿Por qué? Porque ya no escuchaban la voz de Dios, ya no los corregía la voz de Dios, se encontraban debilitados, ¿sí? Un ejemplo práctico, hermano. Así como no puedes vivir físicamente sin comer, no puedes vivir, escucha, hermano, espiritualmente sin oír la voz de Dios. Sería coherente que tú dijeras, yo quiero ir al cielo,
pero no te gusta escuchar la palabra de Dios, ¿sería coherente, hermano? No, ¿verdad? Sería algo que no es coherente. Nosotros no podemos vivir sin escuchar la voz de Dios, sin leer la palabra, pero sobre todo sin obedecer lo que Él dice, porque el Señor alimenta nuestro espíritu cada día a través de la palabra. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios? La voz de Dios que revela su voluntad. Fíjate, vamos allá a Lucas capítulo 12, verso número 47. Cuando estés ahí me dices amén, hermano. Lucas capítulo 12, verso 47 dice lo siguiente. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Hermano, vamos a hacer un paréntesis hasta ahí. ¿Qué es lo que nosotros encontramos cuando Dios nos habla? Su voluntad. ¿Sí? Dios no desea, hermano, que sus hijos anden confundidos, ¿o sí? ¿Cuántos andamos confundidos, hermano? Dios no desea que nosotros andemos confundidos. Señor, es que no sé cómo le voy a hacer. Es que, Señor, no sé qué decisión voy a tomar. O sea, es bueno que vayas delante de la presencia de Dios, pero no podemos vivir siempre así, sin saber, hermano, la voluntad de nuestro Señor. Por eso dice, el siervo que entendió la voluntad de su Señor, ¿qué tiene que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Mas sin embargo dice, el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no hizo conforme a su voluntad, será azotado. Dios desea, hermano, que sus hijos anden, hermano, conforme a su voluntad. Por eso conocer su voz es fundamental para nosotros. Dios no quiere, como te dije hace un rato, hijos que vivan confundidos sin saber qué hacer. Él habla para guiarnos. ¿Cuántos saben esto? En cada decisión que nosotros vamos a tomar, Él quiere mostrar su voluntad, pero tenemos que escuchar su voz como cuando nosotros tenemos un mapa o una brújula en medio de un camino desconocido. ¿Cuántos han utilizado un GPS? La mayoría de nosotros, ¿verdad? Vamos a Guadalajara y cuando vamos a casa de oración Guadalajara, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos el GPS y nos lleva exactamente ahí donde está la iglesia. Entonces, conocer su voz no es solamente oírla. Cuando tú te vas para Guadalajara, no solamente pones el Google Maps y dices, yo me voy a ir como yo desee, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios, no solamente la oyes, la entiendes, la meditas y la ¿qué? Y la obedeces. Porque de nada sirve para nosotros escuchar lo que Dios dice si no lo ponemos en práctica. Entonces, tenemos que aplicarlo a nuestra vida diaria, hermano. Sí, ¿verdad? Cuando oramos y leemos la Biblia, Dios te muestra su voluntad paso a paso, así como decimos a veces hasta con piedritas, el Señor nos habla. Pero si no escuchas su voz, puedes tomar decisiones basadas en tus propios deseos, en lo que yo siento, en lo que yo creo, pero puede ser que no sea el plan de Dios. Es por eso que nosotros no podemos estar como errantes, hermano, sino debemos de entender que Dios nos guía a través de su voz para no tomar decisiones en nuestros propios deseos, porque la obediencia, hermano, mantiene viva la comunicación con Dios. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Cuántos saben que cuando nosotros somos obedientes a Dios de lo que nos va pidiendo, mantenemos una comunicación con el Señor? ¿Sí? Es como yo te decía hace un rato, manejar un coche con GPS. Si sigues las instrucciones, llegas bien, pero si ignoras la voz en este caso del GPS, te desvías. Asimismo pasa con Dios, Él te guía, pero tú decides obedecerlo o no. ¿Cuántos han escuchado cuando dice el GPS, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda?
en tantos metros hay un accidente. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos da una ruta en la cual irnos, pero a veces decidimos irnos por donde están obstáculos. Y esos obstáculos, en el punto número 2 que vamos a ver, esos obstáculos impiden escuchar la voz de Dios. Tal vez tú seas una persona que eres muy dócil a la voz de Dios y rápido identifiques cuando el Señor está hablando a tu corazón. Rápido puedes decir, pastor, yo cuando leo la palabra me deleito porque el Señor está hablando a mi corazón. Pero puede haber alguien que diga, ¿sabes qué, pastor? Yo ni siquiera sé qué es que el Señor habla. Es más, yo pensé que ya el Señor ya no hablaba el día de hoy. Pero precisamente eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Que podemos escuchar la voz, pero que hay algunos obstáculos que nos impiden escuchar su voz. En la era de ahorita, una de las cosas que ha sido un obstáculo para escuchar la voz de Dios, te voy a decir algo, hermano. Estar tanto tiempo en el internet. Estar tanto tiempo en la televisión. No satanizamos ni el internet, ni la televisión, pero si tú lo utilizas, hermano, para aprender del Señor, para edificarte, para escuchar las noticias y para de alguna manera estar con tu familia, pero que no sea un obstáculo que impida que tú puedas escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos podemos ver en la actualidad, hermano, a personas que están en el TikTok y están así? Como dicen por ahí los hermanos, hasta un surco hacen en el celular. ¿Por qué? Porque pasa un video, pasa otro video, pasa otro video, pasa otro video. Y ahorita ya hay la forma de ponerle al TikTok que después de un video se siga en automático pasando, ¿verdad? Ya para que ni siquiera tú le estés poniendo. Pero cuando cuenta te das, mi hermano, ya te echaste 1 hora. Imagínate que lo estás viendo a eso de las 11 de la noche y ya cuando cuentas te das, ya son las 12 de la noche. Entonces quieres recuperar el tiempo para escuchar la voz de Dios, pero todo aquello que estuviste viendo y escuchando y que tal vez no era de edificación, se convierten en un obstáculo para nosotros poder escuchar la voz de Dios, hermano. ¿O cuántos de ustedes no les ha pasado que le hablan a alguien y dicen, es que yo no te estaba escuchando, es que yo no te estaba poniendo atención, es que yo estaba en otra cosa? Bueno, pues así es con Dios. No podemos nosotros estar en el celular y al mismo tiempo queriendo escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces hay muchos obstáculos, hermano, que sí impiden que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y como servidores es algo que debemos de entender, hermano, que un corazón, hermano, que se deleita más en todo lo que es el TikTok, Facebook, YouTube y no quiere orar o meditar en la palabra de Dios, va a ser un obstáculo para que puedas escuchar la voz de Dios, hermano. Ahorita tú puedes ver en las calles a personas, inclusive estaba escuchando que hacen retos, que retos de tantos días, que yo te voy a mandar un mensaje y no sé si les dan ahí algo o no sé si les reconozcan algo, pero se meten en todo esto, hermano, y dejan de escuchar la voz de Dios por causa de que ahora ya no mantienen un corazón recto delante de Dios porque están viendo algunas cosas que tal vez al Señor no le agraden. Por ejemplo, fíjate, hermano, Segunda de Crónicas 16:9 dice lo siguiente: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que el Señor nos está viendo cuando nosotros estamos embelesados con la tecnología y que estamos a veces perdiendo el tiempo? Muchos hemos perdido el tiempo en eso, hermano. Cuando cuenta nos damos, ya no tuvimos comunión con nuestra esposa, con nuestros hijos, mucho menos con Dios. Entonces, dice la palabra en 2 Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen un corazón perfecto para con Él. Entonces, un corazón no perfecto con Dios,
hermano, va a ser un obstáculo para que podamos escuchar la voz de Dios, porque Dios siempre está mirando en la tierra personas fieles de corazón, no perfectas de conductas, no que no se equivoquen, sino sinceras en su amor y en su obediencia, no que hagan las cosas mecánicamente. Un corazón perfecto, hermano, no significa que nunca falla, quiero que lo entiendas, sino que ama a Dios de verdad. Ama a Dios de verdad. Yo estaba viendo por ahí a los que les gusta escuchar a Leito Quepaique, que es un hermano que predica en una de las iglesias, no sé si en Tabachines, no me acuerdo, pero él decía los ídolos de antes, y dice los ídolos de ahora, y puso ahí en su muro un celular, Facebook, YouTube, WhatsApp, todo eso, y no porque lo estuviera satanizando, sino que de alguna manera estaban anteponiéndose a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ponemos a veces en primer lugar. Entonces Dios siempre está mirando a las personas que sean fieles en su corazón. Ahora la pregunta, ¿qué ha visto en ti? ¿Qué ha visto en ti toda esta semana? ¿Qué vi en ti esta semana, hermano? ¿Un corazón fiel? Yo te dije que un corazón perfecto no significa que nunca falla, sino que ama a Dios de verdad. Y cuando se equivoca, reconoce su error y se vuelve a Él, ¿sí? No es lo mismo fallar a Dios que vivir en rebeldía, es algo que tienes que entender, hermano. Un hijo puede desobedecer, pero sigue amando a su padre y busca arreglar las cosas con Él, ¿verdad? Dios no busca personas sin errores, sino personas que lo buscan con todo el corazón. Cuando nuestro corazón, hermano, escucha esto, cuando nuestro corazón se divide, una parte para Dios y una parte para el mundo, dejamos de escuchar claramente la voz de Dios. ¿Cuánto les ha pasado esto, hermano? ¿Cuántos de ustedes pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo? Yo sé que las mujeres pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, pero en lo personal, tanto los hombres y las mujeres, es muy difícil que escuchen dos personas al mismo tiempo y la puedan entender. Un humano no puede tener tal recepción. Por eso yo a veces me pregunto, digo, ¿cómo algunos creen que hermanos santos que murieron antes que nosotros pueden escuchar a dos personas al mismo tiempo? Solamente Dios. Solamente Dios tiene la característica de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, hermano. ¿Sí? Entonces imagínate, para que entiendas un poquito esto, imagínate que alguien tiene dos radios. Imagínate por un momento, alguien que tiene dos radios, ¿sí? Pero los dos radios están encendidos al mismo tiempo. Uno, hermano, es la voz de Dios. El otro es el ruido del mundo. Si tu corazón no está enfocado en Dios, escucharás más el ruido del mundo que la dirección de Dios. Esto es un ejemplo bien sencillo. Cuando yo trabajaba en la fábrica, había un tiempo en el cual nos dejaban tener música. Yo no conocía de la palabra de Dios, poníamos música. Te estoy hablando hace unos 15, 16 años. Yo me llevaba mi grabadora, ponía música. El de la máquina que estaba al lado de mí, como a 2 metros, ponía su grabadora, ponía música. El de la otra máquina ponía música. Eran tres máquinas que estaban juntas, 15, 16 y 12. Estaba el empaque, ¿sí? Estaba el empaque, tenía música. El operador 1 tenía música, el empaque tenía música, la máquina 20, 21 tenía música, la 51 tenía música, 61, 62 tenía música. Muchos tenían su grabadora, pero el jefe que estaba en medio de todos, ¿sabes qué escuchaba? Como una música de esa de rock pesado, que como que estuvieran lastimando a un perrito y que empieza a gritar y se escucha un revolcadero. Así escuchaba el jefe y se salía, ¿saben qué? Bájenle a su música porque no puedo escuchar ninguna, ni siquiera la que yo tengo aquí. Entonces, cuando nosotros, hermano, tenemos dos radios, podemos estar escuchando la voz de Dios o el ruido del mundo, pero en algún momento podemos escuchar más el ruido que la dirección de Dios. Entonces, es ahí donde nosotros encontramos
ese ejemplo práctico de que si nosotros estamos con un pie en un lado y con un pie en el otro, en algún momento vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Dios, hermano, lo que necesita de nosotros es entregar un corazón que a veces, aunque tropieza, no se deja estar ahí, sino que vuelve a Dios cada vez. La misma palabra de Dios dice, ¿cuántas veces cae el justo, hermano? ¿Cuántas veces cae el justo? ¿No lo han leído, hermanos? Dice que 7. ¿Y será qué? Será levantado. Cuando el corazón está dividido o hay pecado oculto, el oído espiritual se cierra. Y es aquí donde nosotros debemos de ponernos a pensar, ¿cómo está mi corazón? ¿Está dividido? ¿Hay pecado oculto que no le he confesado a Dios? ¿Se ha cerrado el oído espiritual para que Dios busca una integridad y no una apariencia? Y es aquí donde puede venir un punto que a veces, hermano, no lo contemplamos, que es la dureza de corazón. Fíjate lo que dice Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice Reina Valera 1960. ¿Qué es lo que estaba hablando? El escritor a los Hebreos estaba diciendo, el Señor les está hablando, pero no endurezcan su corazón. Te lo voy a poner de una manera sencilla. ¿Cuántos de ustedes llegaron a lo mejor ver de chiste que decían, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado? ¿Cuántos? Pero ¿cuál era el motivo, hermano? Que no querías escuchar a la persona, que la persona te trataba de hablar, pero llega el momento en que se endurece tanto el corazón que a final de cuentas no haces caso a lo que Dios estaba diciendo. Yo estaba viendo por ahí un debate, no voy a hablar de qué posición ni nada, de quiénes eran, no voy a hablar de eso, pero yo escuchaba que uno de los pastores hablaba con amabilidad, le ponía textos bíblicos a otro pastor y le decía, mira, esta es la posición que nosotros tenemos, creemos que la salvación es para todos, porque la palabra de Dios dice que nos dio un libre albedrío. Y la otra persona no lo escuchaba, hermano. Le tiraba, y el otro pastor tranquilo le tiraba, pero ¿qué es lo que hacía? Estaba endureciendo su corazón, estaba endureciendo su oído para decir, yo tengo mi postura, yo tengo mi pensamiento, y aún así el pastor que yo estaba escuchando decía, no te preocupes, hermano, son doctrinas secundarias, tú eres mi hermano en Cristo, nos vamos a ver en el cielo. Pero a lo que voy, llega el momento en que nosotros mantenemos una postura de decir, ya no quiero escuchar yo la voz de Dios. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros caemos en rebeldía. Cuando nosotros caemos en orgullo. ¿Qué es la rebeldía y el orgullo? Cuando no queremos obedecer la voz de Dios. ¿Y qué es el orgullo? Cuando nosotros decimos, yo no te necesito, Señor. ¿O cuándo más? Por la falta de perdón. Entonces, es aquí donde nosotros debemos de entender que nuestro corazón se endurece si nosotros, hermanos, no perdonamos a nuestro hermano que está a nuestro lado, a nuestro padre, a nuestra madre, a la persona que nos ofende. En algún momento podemos endurecer nuestro corazón. Y un corazón endurecido empieza a amargarse, a apartarse del Señor. Y es aquí donde nosotros entendemos que un corazón endurecido puede leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, pero no escuchar la voz de Dios. No escuchar la voz de Dios. Tener un corazón endurecido significa que ya no queremos escuchar a Dios, que ya no queremos obedecer a Dios. Es cuando una persona, hermano, sabe qué hacer, pero decide no hacer aquello que sabe que el Señor le está pidiendo que debe hacer, pero dice, yo no quiero escuchar, yo no quiero obedecer, ¿sí? Y es aquí donde entendemos que termina ignorando la voz de Dios. Dios habla, hermano, pero el corazón se pone duro como una piedra y ya no se deja moldear. ¿Cuántos saben, cuántos han trabajado el yeso?
¿Sí? El yeso tú le pones agüita y lo vas preparando, lo vas mezclando y lo puedes moldear. Pero llega el momento en que le pega el aire, le pega el sol y se pone duro, ya no lo puedes moldear, ya no es moldeable. Entonces, un corazón duro es así, ya no se deja moldear, ya no es como aquel que decía, Señor, tú eres el alfarero, moldéame. Señor, tú eres mi Dios, mi Salvador, ayúdame, quítame, trabaja mi corazón. Pero es cuando alguien empieza a acostumbrarse al pecado, ya no siente tristeza en su corazón por obedecer a Dios, sino que el orgullo impide reconocer el error, pedir perdón a Dios, pedir perdón a su hermano, y el corazón se cierra completamente y es un corazón duro. Cuando nosotros guardamos rencor, ¿cuántos son rencorosos, hermanos? ¿Cuántos dicen, mi hermano me la hizo, me la va a pagar? ¿Cuántos? ¿Poquitos? ¿Ninguno? Nomás el pastor, ¿verdad? Cuando guardamos rencor o falta de perdón, Dios ya no puede sembrar su palabra. Hay un terreno endurecido, hermano. Por eso cuando tú ves que alguien va a sembrar, ¿qué es lo que hace? Empieza a trabajar la tierra, la afloja, la afloja. Mi papá ahorita está trabajando ahí poniendo algunas hortalizas y con su asadón anda levantando la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Y después empezó a surcar, a surcar. Hubo un trabajo, hermano, pero cuando el corazón está endurecido, esa tierra, hermano, por más que llueva, no penetra ni el agua de la palabra de Dios. Dios puede hablar, pero el corazón está duro y no escucha la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos está pasando eso? Pues humillarnos delante de la presencia de Dios y perdonar. Por eso el Señor le dijo claramente a Pedro, siempre tienes que perdonar, Pedro. No te pongas un número, Señor, ¿hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Siempre tienes que perdonar. Y cuando somos como Pedro, rápido sacamos la calculadora, ¿verdad? Para ver cuánto nos hace falta. Cuando nosotros, hermanos, no escuchamos la voz de Dios, ¿sabes qué puede estar pasando? Y es aquí donde muchas de las veces sintiera como que fuera para alguien una ofensa, falta de una conversión genuina. Yo te decía hace un rato que alguien que está muerto no puede escuchar la voz de Dios. Juan 10:27, claramente Jesús dice, mis ovejas oyen mi ¿qué? Mi voz. ¿Qué es lo que más dice? Y yo las conozco. Y me siguen. Si te fijas, hermano, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermano, lo seguimos. Solo los que realmente son de Cristo pueden escuchar su voz. El Espíritu Santo habita en aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué nos dice Romanos 8:9, hermano? Romanos 8:9, ¿qué nos dice? Fíjate lo que dice Romanos 8:9 para que entiendas un poquito más esto. Y los que viven según la carne, ¿no pueden qué? No pueden agradar a Dios. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque siguen los impulsos de la carne, porque no siguen los impulsos del Espíritu, porque el que no tiene el Espíritu no puede discernir la voz de Dios. No todas las personas, hermano, que se dicen ser creyentes escuchan realmente la voz de Dios. Solo quienes han nacido de nuevo en Cristo y tienen el Espíritu Santo, ¿dónde, hermano? En su corazón. Pueden discernir su voz. Si alguien no ha tenido un encuentro real con Jesús, no podrá escuchar ni obedecer su guía. Escuchar a Dios no depende, hermano, de ir a la iglesia. ¿Cuántos saben esto? O de decir o rezar o de decir oraciones.
sino de tener un corazón entregado a Cristo, o que tú le hayas entregado tu corazón a Cristo. Quien no ha nacido de nuevo, mi hermano, no puedes sentir el arrepentimiento genuino. Aunque la Biblia, hermano, la lea o participe en actividades religiosas, no va a poder escuchar la voz de Dios. Es como, te voy a poner el ejemplo otra vez del radio para que no se te olvide. Si no lo conectas a la corriente, ¿qué es lo que pasa, hermano? No enciende. Si no está la antena, no recibe señal. Solo los que están conectados con Cristo pueden escuchar la voz de Dios. ¿Qué otra cosa puede evitarnos que nosotros escuchemos la voz de Dios? La desobediencia continua. ¿La qué? La desobediencia continua. Fíjate lo que dice Lucas 6:46. Dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Dios, hermano, no habla nuevas instrucciones a quien no está obedeciendo las anteriores. Te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿sí? En algún momento, y no hace mucho, el Señor habló a mi corazón. Yo le tenía algunas preguntas y le dije, Señor, mira, la iglesia está en esta situación. Pero Él habló al corazón de mi esposa y a mí, de que tenemos que hacer la obra que nos ha encomendado de salir y compartir el evangelio fuera de las calles. Eso fue hace poco. Entonces yo le decía, Señor, sígueme hablando, sígueme enseñando. ¿Y sabes qué es lo que el Señor quiere? Que primero cumpla con las primeras instrucciones que Él me dio para que pueda seguir hablando. Y así es contigo, hermano. El Señor, algunos nos ha dicho, ordena tu casa. Como cuando le dijo a aquel hombre, ¿verdad? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Entonces, Dios no va a dar nuevas instrucciones. Y es ahí donde pensamos y decimos, no, Dios no habla. ¿No será que te dio alguna instrucción de lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo? ¿No será que Dios te habló y no has obedecido lo que te ha hablado primero? Cada acto de obediencia, escucha, hermano, abre el oído. Cada desobediencia lo cierra. ¿Sí me entiendes, hermano? Es como, por ejemplo, que tú vayas y le pidas un consejo al Señor y te diga, haz esto. Y estás pasando por el mismo problema y vas con Él y te diga lo mismo, haz esto. O sea, lo mismo, te va a seguir pidiendo lo mismo. El Señor no va a cambiar que hagas otra cosa, te va a pedir lo mismo. Pero si no lo obedeces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Va a cerrar tu oído, hermano. Va a dejar de hablar a tu corazón. Si no obedecemos lo que ya ha dicho, nuestra relación con Él se debilita y se hace más difícil escuchar la voz de Dios. Cada acto de obediencia abre nuestro oído espiritual, mientras cada desobediencia lo cierra y lo bloquea. Entonces, fíjate bien un ejemplo práctico. Si Dios te muestra cómo perdonar a alguien y no lo haces, será más fácil escuchar su guía en otros asuntos, pero no en el asunto que te está pidiendo. Y es ahí donde el Señor te pide que lo hagas para darte otra indicación. La obediencia a la voz de Dios es como regar una planta, hermano. Si dejas de hacerlo, la relación se marchita. Es como cuando recibías instrucciones de un maestro, seguías las indicaciones, aprendías y avanzabas. No seguías las indicaciones, las instrucciones, no podías entender las nuevas enseñanzas. Cuando el creyente, punto número 3, hermano, cuando el creyente deja de escuchar la voz de Dios, ¿será posible? Pregunta, hermano, ¿será posible que el creyente deje de escuchar la voz de Dios? ¿Sí o no? ¿Pero por qué si tiene su Santo Espíritu? ¿Por qué lo deja de escuchar? ¿Por qué si se supone que el Señor está morando en nuestro corazón y dice la palabra de Dios que su Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice que somos hijos de Dios? ¿Por qué nosotros podemos dejar de escuchar la voz de Dios? ¿Por qué el pastor puede dejar de escuchar la voz de Dios? Bueno, fíjate lo que dice, número 1,
Cuando constrictamos ¿a qué? Al Espíritu Santo. Ahí acompáñame, hermano, a Efesios capítulo 4, verso número 30. ¿Qué nos dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es constrictarse, hermano? Fíjate, te lo voy a buscar en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto, Efesios capítulo 4, verso número 30, dice de la siguiente manera: no entristezcas ¿al qué? Al Espíritu Santo. Hermano, ¿el Señor se puede entristecer? ¿El Espíritu Santo del Señor se puede entristecer? ¿Sí? ¿Y qué es lo que deja de hacer? Hablar. Eso es lo que deja de hacer. Pero, pastor, ya me dijo que cuando lo constrictamos, pero ¿cuándo lo he constrictado? Si yo soy un alma del Señor, si yo me porto bien con todos, si yo doy mi ofrenda, si yo me porto bien. Bueno, pero fíjate lo que dice la palabra del Señor, ahí en el verso número 29 de ese mismo texto. Efesios 4:29, te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Cuántos emplean un lenguaje grosero y ofensivo? No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Verso 30. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios con la forma en la que ¿qué? La forma en la que hablamos y la forma en la que ¿qué? Y la que vivimos, ¿sí? La forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así que les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Escucha, fíjate lo que dice. Verso 31. Líbrense de toda ¿qué? De toda amargura. ¿Cuántos se amargan todavía, hermanos? ¿Cuántos nos amargamos todavía? Dijo el otro. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable y estamos amargados con alguien? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. ¿Cuántos, hermanos? Y queremos, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, ya no puedo escucharte. Pero el Señor es bien claro y dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios de la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos al día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia. ¿Cuántos son la furia nocturna, diurna? ¿Cuántos, hermanos? Enojo. ¿Cuántos son enojones? ¿Cuántos se nos ha caído el pelo? Pues se nos está cayendo el pelo por enojones. Bueno, yo pues lo digo por mí, que ya me persino más arriba. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo. ¿Cuántos utilizamos palabras ásperas? No, pero es que yo no le digo maldiciones a mi esposa, pastor. Yo no le digo maldiciones a mis hijos, pero somos bien ásperos. Somos como la lija del, ¿qué serán? Del 30,000 o no sé qué, cuál es la más que está más rasposa. No decimos maldiciones, pero a veces la verdad somos bien ásperos. Y él dice: Señor, ¿y ahora qué les voy a enseñar a los hermanos, Señor? Es que no sé qué les voy a decir. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos, pídeme perdón a mí, ponte a cuentas. Señor, pero es que mira lo que... No, fíjate lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. ¿Cuántos calumnian, hermano? ¿Cuántos de nosotros les gusta hablar mal de alguien más, de los hermanos, de las personas? Todo lo que estamos viendo aquí, nos impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos constrictando al Espíritu Santo. Dice: y toda clase de mala conducta. Y fíjate lo que dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense
unos a otros, tal como el Señor los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No está diciendo que tú no ibas a fallar, no está diciendo que tú ibas a ser una persona infalible, pero te está diciendo que no puedes vivir así porque estás constrictando al Espíritu Santo de Dios con las palabras, con las actitudes, y son cosas que no agradan al Señor: la falta del perdón, el resentimiento, la desobediencia consciente y deliberada, la negligencia espiritual cuando tú desobedeces el ir en oración al Señor y la comunión con Dios. Pero ¿qué sucede entonces cuando nosotros constrictamos al Espíritu Santo? ¿Sería importante saberlo? La voz de Dios se vuelve lejana, hermano. La voz de Dios se vuelve lejana, se vuelve silencioso. Hace aproximadamente 5 años, 6 años, yo estuve a punto de caer a mi vida pasada. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia como la leía, empecé a descuidar, empecé a ocuparme de un grupo, a compartirle la palabra de Dios. Era tanto lo que estaba ahí que había descuidado mi vida espiritual con el Señor. Cuando estuve a punto de caer a mi vida pasada, que gracias a Dios Él fue el que me libró, no porque yo no quise, es porque el Señor no lo permitió. En ese momento, cuando yo estuve a punto de pecar, igual que mi vida pasada, hermano, estaba solo en mi casa. No escuchaba la voz de Dios. Me acuerdo en ese tiempo llorando. Le hablé a uno de los pastores. Hasta después le hablé al pastor de Chile, de Casa Oración Chile. Y fue el que me empezó a decir: mira, tienes que hacer eso, tienes que pedirle perdón al Señor. Aunque no haya pasado esto, pasó en tu corazón, tienes que hacerlo así. Hermano, tuve como 2 años de sequedad. Como 2 años. Ya yo había constrictado al Espíritu Santo porque yo estaba tomando decisiones basadas en mi propia carne. La guía del Espíritu Santo ya no estaba. Aunque las predicaciones pudieran haber estado bien, ya se había apagado el fuego del Espíritu Santo. Y claramente ahí en Tesalonicenses te dice, 1 Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis ¿al qué? Al Espíritu Santo. ¿Nosotros podemos apagarlo? Sí. ¿Y podemos incluso caer? Sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque descuidamos lo más importante, que es escuchar la voz de Dios. Cuando el creyente ignora, hermano, la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu, cuando ignora la dirección del Espíritu Santo, o sea, la voz de Dios se apaga como una llama que no tiene oxígeno. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí sabes por qué una llama se apaga o se sofoca? Cuando no tiene oxígeno. Si no, cuando la olla de los frijoles te estén quemando la campana o el techo, ponle algo encima, tapas, no hay aire y se apaga completamente. El Espíritu Santo, hermano, es la voz de Dios dentro de nosotros, con la cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre. Cuando hacemos las cosas que no agradan a Dios, como pecar, guardar rencor, desobedecer, descuidar nuestra vida espiritual, apagamos la voz de Dios en nuestro corazón, porque empezamos a endurecer tanto nuestro corazón que ya no lo queremos escuchar, que ya no lo necesitamos, y empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión, a decir palabras hirientes, actuar con enojo. Nos aleja de escuchar la voz de Dios, guardar resentimiento contra otros. No perdono, no quiero perdonarlo, si me la hizo, me la paga. Endurecemos nuestro corazón y no percibimos su guía. Descuidamos la oración, nos da vergüenza ir y presentarnos, doblar nuestra rodilla y decir: Señor, perdóname. Es lo peor que podemos hacer, dejar de ir en oración a pesar de lo que está sucediendo, porque es lo que el enemigo quiere, que perdamos la oración, que descuidemos la lectura de la palabra de Dios, que nos quitemos de la comunión con los creyentes porque ya nos da vergüenza ver al hermano que le fallamos. Pero es como tener un teléfono con una batería baja, hermano. ¿Sí? Apenas anda el teléfono, ¿verdad? Mientras más ignoramos la guía de Dios, menos clara se vuelve su voz. Nuestras decisiones se basan
en nuestros deseos, no en su propia voluntad que el Señor puso. ¿Qué otra cosa, hermano? Cuando el pecado no se confiesa. Cuando el pecado no se confiesa, Salmos 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera, ¿qué? Escuchado. ¿Cuántos tenemos pecados que no confesamos? ¿O cuántos decimos, no pasa nada? ¿Qué tanto es otro? Si no pasó nada con el que no confesé. El pecado no confesado, hermano, crea una barrera entre el creyente y Dios. ¿Sí crees esto, no, hermano? ¿Qué pasa cuando ofendes a tu esposa? ¿Qué pasa cuando ofendes a tu esposo? ¿Con quién te peleas según lo que ya vimos antes? Con Dios, hermano. Es contra Dios, contra el que estás peleando. No porque Dios te deje de amar, hermano. El pecado es una barrera entre el creyente y Dios, no porque Dios te deje de amar, sino porque el pecado bloquea la comunión. Entonces llegamos a la conclusión que el pecado no confesado bloquea la comunión con nuestro Dios. Aunque, hermano, es como si tuvieras una pared entre tú y Dios. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría tener una pared entre tú y Dios que no lo pudieras ver, que no lo pudieras escuchar, o sea, ver con los ojos espirituales, hermano? Mientras nosotros no confesemos, no podemos oír claramente su voz, ni escuchar su guía. Guardar rencor, mentir, desobedecer sin arrepentirnos, nos aleja de la dirección de Dios, pero la confesión nos permite restaurar la relación y volver a oír su voz. ¿Qué otro punto? Cuando hay desinterés espiritual. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 11:15. Lo parecido a lo que decía en Apocalipsis. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cómo es una persona que tiene desinterés espiritual? No quiere escuchar la palabra de Dios. No le interesa de alguna manera escuchar su palabra. El ruido de la vida, escucha, el ruido de la vida, la prisa, las redes o la autosuficiencia pueden hacernos insensibles. Es lo que te decía hace rato. La voz de Dios no compite con el ruido, hermano. Se oye el silencio del alma que busca su presencia. A veces nosotros no escuchamos a Dios porque no queremos prestar atención, porque no nos interesa tal vez escuchar a Dios. Señor, estoy bien cansado. Oye, pero estabas en el Free Fire, estabas en el Roblox. No, pero es que ahorita estoy bien cansado, Señor. ¿Tú crees que no me canso de estarle picando al celular? Oye, pero estabas viendo a María Mercedes, a Pati Chapoy. ¿Cómo sí puedes ver toda una serie de 2 o 3 horas de 40 y tantos minutos y no puedes poner atención? Nuestra mente y el corazón están ocupados en la vida diaria. No puedo, Señor. Estoy como Marta, tengo que atenderte, tengo que atender a los invitados. ¿Sí? ¿Cuántos están como Marta? En su trabajo, en las redes sociales, las prisas, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Las preocupaciones. La voz, hermano, de Dios no se hace escuchar entre tanto ruido. Se percibe cuando buscamos su presencia con atención y quietud. Por eso el Señor, cuando iba a orar, ¿qué hacía? Él iba aparte, hermano. Yo decía, Señor, ¿por qué tú ibas aparte? No quiero ponerlo como una regla, porque van a decir, es que Señor, yo ya no puedo orar, mis vecinos hacen un ruidazo, entonces ya no oro. No, hermano. Yo simplemente, siempre en la casa, yo me dormía con algo escuchando, ya sea al pastor Chuy, no lo dejaba dormir toda la noche, o alguna alabanza, y todo eso es lo que yo estaba soñando. Estaba soñando que estaba en una predicación del pastor Chuy y que estaba yo sentado ahí escuchándolo y entre otros predicadores, ¿verdad? Pero unos días dije, Señor, yo quiero dormir sin ningún ruido.
Y cuando me despierte y que tú me despiertas en la madrugada, yo quiero escuchar tu voz. Porque muchos de nosotros acostumbramos a orar con música, ¿verdad? Ponemos alguna alabanza, podemos, y no es malo, hermano, no estoy legalizando esto, o estoy satanizando lo otro, sino que a veces podemos estar distraídos. Está una alabanza que nos gusta y nos salimos de lo que le estamos orando al Señor y empezamos a lo mejor a cantarla, pero dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces tú tienes que tomar un tiempo de oración, de lectura bíblica para meditar y escuchar su voz claramente, hermano. Verso número 4. ¿Hay una solución para todo esto? ¿Me dan chance otros 5 minutos, hermanos? Verso 4. Punto 4, hermano. La solución bíblica cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Qué crees que será, hermano? Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso número 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿sí qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos ¿de qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, pastor, yo dejé de escuchar la voz de Dios, ¿qué tengo que hacer? Confiesa tus pecados delante de Él. Es que ni siquiera sé cuáles. Bueno, Señor, dame entendimiento, revélame qué es lo que estoy haciendo mal, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis hermanos, cómo estoy manejando el negocio, estoy siendo justo, estoy siendo injusto, te estoy buscando, estoy anteponiendo otra cosa antes que a ti. ¿Qué estoy haciendo? Pero Él, hermano, si nosotros vamos, Él es fiel y justo. El arrepentimiento es un cambio en nuestra vida, es un cambio de mente, es darle la vuelta si vamos caminando, dar la vuelta a la dirección. Entonces el primer paso para aquellos que no escuchan la voz de Dios es de alguna manera confesar su pecado delante de Dios, y es ahí donde el Señor va a volver a abrir la comunicación con nosotros a través de la comunión con su Espíritu Santo. Fíjate lo que David, después de haberle fallado en el Salmo 51:12, dice lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. ¿Qué es lo que había pasado con David? Le había fallado. Ahora yo sé que puede haber hermanos que digan, hermano, yo tengo una perfecta comunión con el Señor. Yo lo escucho. En las predicaciones Él me habla y yo hago lo que me pide. En mi devocional Él me habla. Cuando estoy en medio de la alabanza yo me gozo, me deleito. Y qué maravilloso, hermano. Pero qué con aquellos que podemos estar o que el Señor nos haya bloqueado, como la predicación que puso ahí el pastor Chuy. Dios me bloqueó. ¿Sí? Entonces David, hermano, fue a pedirle perdón al Señor. Y es ahí donde después de esto nosotros debemos de empezar a buscar un tiempo en la presencia de Dios. Salmo 46:10, ya casi vamos a terminar, hermanos. Estar quietos. ¿Qué es estar quietos? ¿Sin hacer nada? No. Significa estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es un tiempo en el cual nosotros tomamos para conocer a Dios, para meditar en Dios, para buscar su presencia. Dios habla en el silencio, en la oración, en la lectura atenta de la palabra. No es cuestión de oír voces, sino de discernir su dirección en la quietud del alma. Punto 4, obedecer nuevamente. Ese es el punto 4, pero estamos en el que tiene oídos para oír, dice Apocalipsis 3:22, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuántos tienen oídos para oír, hermano? Cada vez que nosotros obedecemos lo que Dios dijo antes, su voz se va a hacer más clara, hermano. Su voz se va a hacer más clara. La obediencia mantiene viva la comunicación con Dios en el cielo. Salmo 51:10, y con este terminamos, hermano. La palabra del Señor dice, Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a ir delante de la presencia de Dios? Y aquellos que no están escuchando su voz,
Decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco de alguna manera que he constrictado a tu Santo Espíritu. Sé que la voz de Dios, hermano, nosotros la podemos escuchar cuando vamos a pedirle perdón a Dios. Dice Él claramente que debemos de cuidar de no apagar a su Santo Espíritu en nosotros, en nuestro corazón. Por eso decía, no aviven el fuego que hay en ustedes. Cuando nosotros nos volvemos en obediencia, la pureza y la comunión, en pureza y en comunión, la voz de Dios empieza a resonar claramente dentro de nuestro corazón. Pero cuando no, decimos, Señor, ¿por qué ya no me hablas? Es por eso que el Señor te dice hoy, si oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar, hermano. Acompáñame a orar. Cari, si me puedes acompañar con la guitarra, por favor. Acompáñame a orar, cierra tus ojos, y si en este momento tú quieres ponerte a cuentas con el Señor y decirle, Padre, perdóname porque en alguno de los puntos hablaste el día de hoy. Sé que el día de hoy me estás hablando de escuchar tu voz, Padre, pero ayúdame, Padre, sé que he fallado. Cierra tus ojos. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, porque nos has hablado, Señor. Porque tú nos amas tanto, Señor, que quieres tener servidores, Padre eterno, que sean, Señor, aquellos que te estén escuchando, que se deleiten en ti, Padre. Que obedezcan tu voz, Padre. Que así como todos aquellos que comunican la palabra, Señor, aquellos que sirven en los diferentes ministerios y que servirán, Señor, que están siendo preparados, cuando ellos se dan cuenta de que hay una necesidad de escucharte, se deleitan en leer tu palabra, en orar, en venir, Padre misericordioso, a servirte, Padre. Pero también entienden que muchas de las veces hay obstáculos que pueden impedir que escuchen tu voz, Padre. Es por eso que tú nos enseñaste, cuando el creyente deja de escuchar, Señor, la voz, empieza a hacer todo en las emociones, Padre. Ya el Espíritu Santo ya no está haciendo una transformación en los corazones de las personas que están escuchando tu palabra, Señor. No porque tu palabra no tenga poder, Señor, sino porque qué mejor que hablarle a las personas de lo que tú, Señor, estás depositando en los corazones a través de tu palabra, siendo movidos por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, sabemos que hay solución para aquellos que en algún momento han dejado de escuchar tu voz, para aquellos que se sienten secos, Señor, para aquellos, Padre Celestial, que ya no pueden reconocer cuando tú estás hablando, es su emoción o es, Padre misericordioso, algo circunstancial. Queremos, Señor, ser como Adán y Eva cuando podían platicar contigo cara a cara. Hoy tenemos un privilegio y una bendición, Señor, que siempre fue tu propósito el interactuar con nosotros, porque tenemos un Dios que no está mudo, sino habla y ha querido comunicarse con su pueblo, y si en algún momento ha dejado de hablar, es porque ha visto a su pueblo apartado, Señor, pero siempre nos está llamando al arrepentimiento para poder tener una comunión con nosotros. Ayúdanos, Padre, porque claramente el escritor a los Hebreos decía que muchas veces hablaste y que ahora nos quieres hablar a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Nosotros lo creemos porque de alguna manera fue el que fue crucificado por nuestros pecados. Tu Santo Espíritu vino a reposar a nuestros corazones y ahora tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu que somos hijos tuyos. Y aun cuando oramos, el Espíritu Santo nos guía a hablar contigo como conviene, Señor. Ayúdanos, Padre, ayuda a tus servidores, ayuda a mis hermanos a entender que sin escuchar la voz tuya, Padre, no van a poder avanzar, Señor, y todo va a ser de la carne. Pero tú quieres hablar día a día a nosotros, enseñarnos y poder deleitarnos delante de tu presencia, escuchando tu voz. Porque tu voz, Padre Celestial, es la que nos guía a la verdad a través de tu Santo Espíritu.
Padre Celestial, que así como cuando Jesucristo estaba siendo bautizado y hablaste, dijiste, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que así puedas hablar de nosotros, Padre, que así como le hablaste a Samuel, Padre, puedas hablar con nosotros, Padre, porque tú sigues hablando, Señor. En el Nuevo Testamento claramente encontramos que tú hablaste, Padre Celestial, a Ananías para que fuera a hablar, Padre Celestial, con el apóstol Pablo. Tú le dijiste, ve y busca este instrumento porque es un instrumento escogido para mí, ora por él. Le hablaste de una manera audible. Tú sigues hablando el día de hoy, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra y aún audiblemente, a través de sueños también, Padre eterno. Solamente cuando nosotros nos damos cuenta que lo que se escucha es bíblico, entendemos que es tu voz hablando a nosotros. Traes una convicción a nuestros corazones, Padre, cuando hablas perfectamente y nos dice, evangeliza a esa persona que está ahí, háblale de mí. Traes una convicción para decirnos, yo estoy contigo, no desmayes, sé valiente, sigue adelante. Es ahí donde entendemos que tu Santo Espíritu nos está hablando, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder escuchar tu voz, que no sea nuestro pensamiento, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque nos has hablado en esta tarde, noche. Bendice a mis hermanos, Padre. Háblale, Señor, que se haga la palabra de Dios cada vez que lean rema en sus vidas y que puedan deleitarse de decir, Señor, tú me estás hablando. Gracias, Señor, porque me corriges. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Padre, porque no tengo un Dios mudo. Gracias, porque quieres, Padre, eternamente estar hablando conmigo y tener comunión. Gracias, Padre eterno, te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hermanos, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el día domingo. Acuérdense que la clase de Zoom que estamos llevando con el pastor Félix de la Piedad es el tercer viernes de cada mes. Aquellos que están llevando las enseñanzas